¿no ve? De convección natural. Estamos viendo superficies extendidas. Bueno, no tengo aquí no tengo ya un dibujo. No voy a perder mi tiempo volviendo al dibujo, ¿no ve? Al anterior. Entonces decíamos, bueno, yo tengo en esta secuencia, ¿no? Yo tengo esta superficie, yo tengo esta superficie, ¿no ve? Donde voy a poner la aleta. ¿Ya? Entonces, hablaba un poco, porque esto es bueno empezar a recordar. Yo por aquí tengo un flujo másico, que es por convección natural, no tengo equipo externo. Entonces les decíamos, aquí va a formar, ¿no ve? Un perfil. Y yo necesito, pondré así, ¿no ve? Aquí es la pared de la superficie. Y yo necesito esta pared. ¿Por qué necesito esta pared? Oye, porque tiene que haber el concepto de flotabilidad. ¿No ves? Si esto tiene un flujo de calor constante, hacia aquí ha de haber un cambio de temperaturas. Aquí voy a tener un cambio de temperaturas. Al haber cambio de temperaturas va a existir flotación y empuje. Eso es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Ahora, si yo voy aumentando y voy a hacer un poquito más pequeño aquí ya para que no se raye toda la cosa. Si yo voy aumentando, es del mismo tamaño por si acaso. Si yo voy aumentando más aletas, claro, si ustedes analizan, yo necesitaba que exista flotabilidad en la superficie, ¿no ve? Si tengo una superficie, ahí va a haber el remolino, ¿ya? Pero aparte de flotabilidad, al estar aumentando más aletas, estoy aumentando fricción. Claro, choque el aire y aquí existe fricción, que se está oponiendo al movimiento. Oye, hay flotabilidad y hay fricción. Entonces, el número de aletas que habíamos dado la ecuación, todo, tiene que ser la adecuada y con una superficie de separación óptima, ¿no ve? Entonces, necesito un número de aletas adecuadas. ¿Cuál va a ser la condición? ¿No ve? Que la flotabilidad sea mayor a la fricción. Eso nos interesa, porque si es al revés, entonces ya no hay flotabilidad, ¿no ve? Ya no va a haber lo que necesitamos, mejorar la transferencia de calor, ¿ya? Entonces, debemos tener cuidado, ¿no? Y sería interesante si ustedes pudiesen evaluar, ¿no ve? En esta parte yo ya no me metería mucho a los experimentos que han hecho en OP1. Oye, pero ¿cómo podría evaluar la fricción en estas superficies? ¿Qué parámetros debería tomar? Entonces, oye, yo puedo trabajar ya no con cositas pequeñitas, ¿no? Lo puedo hacer un poco más grande para que pueda medir la temperatura con termopares en dos lugares, ¿no ve? Aquí arriba, aquí abajo lo puedo poner una resistencia simulando un procesador, ¿no ve? El calentamiento de un procesador. Ya listo, ya tengo ahí, simple y llanamente, ya tengo Q constante y ya tengo temperatura. Ya puedo evaluar. Y de ahí le voy aumentando a la plaquita diferentes aletas, ¿no ve? Y voy viendo cómo está mejorando la transferencia de calor, ¿no ve? En el momento de que ya no enfríe, ha pasado algo, si ustedes se dan cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿No? Y ese punto va a ser en que, oye, puede ser que la fricción sea mucho mayor que la flotabilidad. Entonces ya no está produciéndose o ya no se está mejorando la transferencia de calor. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar cuando nosotros trabajamos con convección natural, ¿ya? Y en circuitos simples. Entonces, oye, yo tengo que estudiar, oye, el número de aletas y la separación. Oye, una bonita práctica de laboratorio, ¿no ve? Pero ya les digo, oye, con los tamaños adecuados, ¿no ve? Y yo lo voy calentando por aquí abajo. Podemos agarrar una plaquita de aluminio y por abajo yo lo caliento tratando de simular siempre lo que es un procesador, digamos, ¿no? Y de ahí yo le empiezo a poner aletitas y necesito termopales, trabajo con el Arduino y ya está, súper.
No va a haber ningún inconveniente trabajando con el Arduino, porque el Arduino me lo va a calcular, va a estar conectado a mi celular, entre dos, tres personas, que todo el circuito en Arduino les cueste 300 pesos a 100 pesos. No serían por nunca 100 pesos. 2 semanas que no se recarguen, porque 20 pesos no creo que se recarguen 20 pesos nomás. ¿No? Porque necesitan WhatsApp, necesitan Telegram, necesitan Facebook, todas esas vainas. Ya, entonces, puta, le sale económico para tres. Imagínense entre cuatro, ya el costo es mucho menos. Entonces, se tiene varias prácticas que les estoy mostrando que se pueden hacer en laboratorio. Solamente hay que tener ganas, ¿no? Y un poco de imaginación y ver si tenemos todos los equipos necesarios, ¿no ve? Ya. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, una consulta. Debido a la fricción, como usted dice, entonces, ¿no llega algún momento en el que ya no analizamos la convección? O sea, ya Claro. no influye, o sea, pero No, entonces es que solo se analiza la conducción. lo que No, pasa, a ver, primero analizaremos esta parte, ¿no ve? Ya no va a haber movimiento de, si yo pongo muchas aletas, fíjense, pondré aquí, iré poniendo esa parte, estas líneas rojas solamente son las aletas. Son dos conceptos interesantes que he hecho. Miren, he puesto hartas aletas. Entonces, por cada sector que vaya caminando, digamos, por este lado está yendo el fluido, ¿qué hace la fricción? ¿No ve? Es la resistencia al movimiento. Si yo lo voy juntando más aletas, muchas más aletas aquí, va a haber más resistencia al movimiento. ¿Sí o no? sí, Hay un cachito, che, se me ha... Ya, el zapato, se me ha enganchado el zapato. Ya, oye, va a haber más resistencia. ¿Eso qué va a ocasionar? Que no haya el movimiento de flotación. Si no hay el movimiento de flotación, no puedo trabajar con transferencia de calor simple y llanamente por convección natural. No puede haber. Va a ocasionar que prácticamente el fluido esté quieto. Y si estoy calentando aquí abajo, todas las aletas se van a calentar a la temperatura de aquí abajo, ¿no ve? De pared, aquí abajo. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Un aumento en la temperatura del circuito impreso y a la larga la quema. Entonces, por eso no debe ser que la fricción sea mayor a la flotabilidad y por eso no hay que poner muchas aletas. Y ahí viene la práctica de ustedes, ¿no? La práctica de laboratorio, ¿no ve? Puede ser evaluar, ¿no ve? Evaluar el límite de la fricción y flotabilidad en circuitos por convección natural. Miren, ahorita se me han unido las palabras, ¿no ve? Ahora, cuando un fluido está quieto, hemos dicho, ¿no ve? El caso límite es conducción. Pero oye, si la temperatura es uniforme, en conducción hemos dicho, va de una temperatura alta, va a una temperatura baja. Entonces aquí, digamos, la temperatura está, pero ya no hay cambio de temperatura. No solamente se está calentando y ya no va a haber. Entonces, para que exista transferencia de calor, tiene que haber una variación de temperatura, ¿no ve? Eso hemos hablado. ¿Está bien, Solís? sí, 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 está bien. Ahora, bueno, ¿alguna otra consulta tal vez sobre esto? Listo. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿No ve? Solamente algunas condiciones y estamos buscando, de acuerdo a esas condiciones, estamos buscando una ecuación que nos permita determinar el Nusselt, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que ver un poco la parte de superficies en recintos cerrados o convección en recintos cerrados. ¿Qué tendría como recinto cerrado? Mi dormitorio, ¿no ve? La sala, una casa. Una casa va a ser un recinto cerrado, que dependiendo de las condiciones, la parte interna puede estar a una temperatura más alta que la parte externa, dependiendo de las condiciones, ¿no ve? En estos días, ¿no ve? La parte externa está más caliente que la parte interna, está calentando.
pero si ustedes analizan en su casa, digamos, de acuerdo a la posición del sol y demás cosas, en las tardes ya se ha pasado el sol, ya se ha enfriado el ambiente, pero su casa, su cuarto, su dormitorio, su sala va a estar más caliente que la parte exterior. ¿No ve? Entonces va a existir una transferencia de calor si ustedes tienen ventanas, vidrios, superficies transparentes, ¿de acuerdo? En la que podríamos analizar la convección, ¿ya? Ahora, para analizar la convección en superficies o recintos cerrados, hasta la casa de Homero Simpson podemos tener, ¿no ve? ¿Qué vamos a tener? ¿No? Esto lo bajaré. ¿Cómo voy a poder analizar a mi ventana? Con una superficie vertical. ¿Cómo voy a poder analizar a mi ventana? Como una superficie horizontal. Entonces va a haber dos formas en las que vamos a poder analizar a una superficie cerrada. Ya muchas veces nosotros, bueno, primero, a ver, primero tengo unas superficies verticales, ¿no ve? Tengo una superficie vertical, ¿no ve? Entonces, si vamos a la secuencia, me está diciendo que un sector va a ser el caliente, hoy afuera en este momento está calentando afuera y adentro está frío. Esa diferencia de temperaturas, no ve, estoy hablando claramente ahí, tiene que haber diferencia de temperatura para que exista un flujo de calor. Esa diferencia de temperaturas hace que exista flotación, ¿no ve? Oye, superficie caliente, entonces aquí ya no hay por dónde perderse, ¿no? Aquí tengo mayor temperatura y aquí tengo menor temperatura. Entonces hay cambio de mi densidad, hay cambio de mi viscosidad. A todo eso ha de producir efectos de empuje y de flotación. Entonces el movimiento de la transferencia de calor es este. ¿No ve? ¿Dónde puedo tener? Oye, ¿cómo puedo agarrar esta secuencia? Si ustedes se dan cuenta, nuestras paredes funcionan como aislantes. Y si nosotros agarramos en el vidrio, ¿cómo yo puedo trabajar? ¿No? Con los vidrios como una superficie aislante. ¿No ve? Sería ideal que mi pared, ¿no ve? Me gusta cemento, estuco, cemento cuando le ponen fachada, o ahora esa fachada flotante de material aluminio y material polimérico que está de moda, ¿no ve? Que generalmente los cholés del alto lo ponen. Ah, pero eso está quitando la claridad. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar y ajustar que mi pared de vidrio, ¿no ve? También sea un aislante? Tomando en cuenta, ¿no ve? Que yo no le tengo que quitar una propiedad que tiene el vidrio, que es la claridad, pondré. No me acuerdo con trans, ahorita no se me ha ido la palabra. Que sea transparente, ¿no ve? Transparente a todas las longitudes de onda que tiene la radiación solar. Entonces, esta secuencia puede darse, ¿no ve? O se da, mejor dicho, siempre en los vidrios, pero yo puedo trabajar con vidrios como aislantes. ¿Cuándo? Utilizo una pared de doble vidrio. ¿No ve? Aquí pongo otro vidrio y aquí otro. Ah, ya estoy jodido con eso. El pulso no va, che, y generalmente el pulso con marcador no va, pero en la pantalla sabe ir nomás, porque sé mover, sé poder mover las cosas, ¿no? A ver, pondremos esto. Listo está, ¿no ve? Ahí voy a poder ver. Voy a poner mi rellenito. Tic. Para que se ubique, voy a poner relleno un poco más diferente. Ahí. ¿No ve? Tengo dos bloques de vidrio. ¿No ve? Y aquí lo estoy poniendo dentro de los dos vidrios. Para que no quite la claridad, le pongo aire. Y esto se cierra. El aire está trabajando como aislante. Miren, ¿qué les estoy diciendo? Otra práctica de laboratorio sin querer queriendo, ¿no ve? Sin querer queriendo.
¿no ve? Y aquí afuera, ¿qué le podemos poner antes de poner la ecuación? Es que a veces las cosas se presentan cuando uno escribe, ¿no ve? ¿No ve? Aquí una fuente de radiación como el sol o y un foco lo puedo poner, que va a estar calentando una pared. Y la otra, esto que sea nuestro cuarto. Ah, podemos ver si el aire aquí que está, ¿no? Contenido en el recinto, ¿no ve? Funciona como aislante. ¿No ve? Estoy trabajando en una ventana y una casa, ¿no ve? Entonces ustedes verán esta distancia, ¿no ve? Esa distancia de separación entre las hojas de vidrio podrán ver y estudiar para ver, oye, cuánto de esa distancia es la adecuada para que funcione como un aislante adecuado el aire. No creo que pongan 1 metro ni demás cosas, ¿no ve? Tienen que ser también pequeños. Entonces, oye, yo tengo aire contenido, tengo mi superficie. Ah, está yendo, ¿no ve? De superficie de un sector frío a un sector caliente, de un sector frío a un sector caliente. Simple y llanamente yo tengo que trabajar nuevamente con el Zylex, ¿no ve? Con el Zylex para definir qué ecuación debo utilizar, ¿no? Y eso es Grasov por el Prandtl. ¿No ve? Ah, pero voy a tener dos temperaturas, si ustedes se dan cuenta, voy a tener dos temperaturas. Aquí ya no hay temperatura de pared, ¿no ve? Va a haber una parte de la temperatura no sé, que sea temperatura 1 y esto que sea temperatura 2. Oye, va a haber la temperatura de la superficie caliente, de todo el sector caliente y la temperatura de todo el sector frío. Entonces yo voy a querer hallar las propiedades del aire que están entre esa temperatura 1 y esa temperatura 2. ¿Ya? Entonces, para evaluar las propiedades del aire, solamente lo hago a mi temperatura media, a mi T1 más mi T2, dividido entre 2. ¿Ya? Para evaluar propiedades. Entonces, ya creo que ya no voy a decir, ya no voy a escribir a qué temperatura evaluamos, ¿no ve? Creo que directamente voy a decir, oye, a la temperatura media o a la temperatura de película, ¿no ve? Ya. Entonces, para el número de Grasov necesito la longitud característica. Mi longitud característica entonces estará pues entre la distancia, ¿no ve? Yo no sé qué tipo de figuras serán, digamos, ¿no? Aquí lo pondré así, y aquí, ¿no ve? Y aquí digo, oye, la separación entre las dos superficies va a ser mi longitud característica, dependiendo del tipo de figura que yo esté trabajando, ¿no ve? Entonces tengo todo para evaluar. Ah, a la macana. Entonces ya tengo dos prácticas que les estoy indicando, ¿no ve? Una práctica de aletas, una práctica de superficies cerradas y convección natural. ¿Qué es lo que es más difícil de hallar prácticas, no ve? Ya, consultas hasta ahí. Dije una consulta. Para la temperatura media, ¿habrá algún caso en el cual no analicemos, como, o sea, la suma de las dos temperaturas dividido entre dos? O sea, a ver, No, lo que pasa, te entiendo, entiendo más o menos lo que quieres decir, ¿ya? Pero el problema sería esto, primero, siempre vamos a utilizar esta media, ¿no ve? Siempre. ¿Por qué? Porque nos facilita. Porque yo debería evaluar a la temperatura de bulto. Acuérdense, ¿no? A la temperatura de bulto debería evaluar. Pero yo les decía, che, pero esta temperatura de bulto es bien difícil, ¿no ve? Porque tenemos que hallar la energía en el sector dividido entre la capacidad calorífica del sector, ¿no ve? Entonces, esto es una simplificación, sí, que nos dan, ¿no? Que sí la tenemos que utilizar. ¿Por qué? Porque debo saber las propiedades del fluido que está aquí adentro. Si no, yo tendría que hallar por cada punto cuál es la propiedad. Al hallar este promedio, me está diciendo el rango más o menos en el que yo puedo trabajar con esas propiedades. sí, sí, entiendo, ingeniero. Ya. Por eso preguntaba si tal vez no fuera esa la temperatura a la cual debamos evaluar las propiedades.
Pues como te digo, en esta condición, sí, tenemos que sí o sí trabajar o entre la temperatura promedio o entre la temperatura fílmica. La temperatura fílmica la utilizamos cuando hay temperatura de pared, ¿no ve? Sí o sí tenemos que buscar una temperatura a la cual vamos a evaluar propiedades. Está bien. Esto en el análisis vertical, pero ya también se complica. Ucha, ¿qué pasa si yo tengo, ahora está de moda, a cualquier lado le ponen, ¿no ve? Las ventanas, hasta algunas casas hay con ventanas inclinadas. Uta, ya hay que tomar el ángulo. Ah, la macana, ¿no ve? O sea, complican, pero el análisis va a ser el mismo. Voy a evaluar propiedades, voy a hallar Rayleigh y voy a buscar una ecuación específica para, gracias a Dios, ya me lo han hecho, que esté incluido el ángulo en la que yo puedo calcular el Nusselt. ¿No ve? Ya tengo, o sea, ya han trabajado. Eso es lo bueno. Y de ahí que fíjense ahora, ahorita al estar hablando otra práctica, ¿no ve? Ya tengo la ventana generada y yo puedo empezar a trabajar ahora con los ángulos, ¿no ve? A 90, 45, a 30, ¿ya? Entonces ya una vez teniendo los conocimientos generales, yo ya puedo generalizar directamente porque es seleccionar una ecuación, ¿ya? La otra clasificación, ¿no? Sería superficies horizontales. ¿No? Pueden ser ventanas horizontales y en el mismo y en la misma secuencia. Pero fíjense que pongo en esta secuencia, ¿no? Ah, perdón. ¿Esto han copiado todo? La parte vertical. ¿Sí o no? No, Ya, ya. Entonces copien a los que le faltan, a que me ha dicho no, copie. Ya, y me avisa, pero por favor. ya está, Inge. Ya, gracias. Ahora, claro, he analizado en forma vertical, ahora analizo en forma horizontal y puedo tener dos casos, lo mismo, ¿no ve? Oye, perdón, era la otra. What? Ya, era la otra y lo dejaré. Ya. Tengo dos condiciones, ¿no ve? Yo tengo que buscar, me está diciendo, aquí arriba está el fluido caliente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un fluido caliente? Hemos dicho yo tengo densidad menor, por lo tanto, este tiende a subir. Si aquí arriba está la pared y aquí está caliente, ¿dónde más puede subir el fluido? ¿No ve? Aquí me está diciendo, oye, frío aquí abajo, oye, densidad mayor. Entonces esto es pesado, ¿no ve? Esto era liviano. Entonces, como está pesado, ¿dónde va a tender a irse? Al fondo. Entonces, en esta secuencia no hay transferencia de calor, si ustedes se dan cuenta. No hay movimiento del fluido. Si no hay movimiento del fluido, estaríamos en el caso límite, ¿no ve? En el caso límite que decía Solís hace un instante, ¿no ve? Habría conducción, pero conducción en función a un cambio de temperatura. Ya aquí sí podría haber, porque me está diciendo, uno es caliente, otro es frío. Entonces aquí tendríamos, oye, caso límite, ¿no ve? Estaríamos en el caso límite, no existe convección, pero sí conducción.
¿No ve por qué? Porque siendo puntual acá, caliente, frío, significa mayor temperatura, aquí menor temperatura. Entonces, en esos casos yo tendría conducción. Y en el otro caso de las placas, si hay cambio de temperatura, el fluido está caliente por fricción, yo podría tener por conducción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la lógica? Pues soy cegatón y cuando estoy sin lentes, suprimir es este. Hasta la tecla de suprimir ya uno no puede ver cuando ya está mal de la vista. Es bien pegado. Mis sentidos pésames para las personas que son como yo, medio, como yo lo digo a modo de chiste y con mis amigos, buena vista somos, ¿no ve? A modo de ser lo opuesto. A veces uno habla a modo de chiste. Les decíamos a los morenos a mis amigos, les decíamos chocos, los chocos, a los negritos, ¿no? Para ser opuestos. Y por eso es la idea de la buena vista. Yo tengo buena vista. ¿Mm? Entonces la idea es ahora, ¿no ve? Que en la parte superior esté el fluido, la temperatura más baja y en la parte inferior la temperatura más caliente, para que exista un flujo de energía. ¿No ve? Y nuevamente, ¿no ve? Ahí yo tengo que mi temperatura promedio para evaluar propiedades es T1 más T2 dividido entre 2. Y listo, y que mi Rayleigh, ¿no ve? Va a ser igual a mi Grasov por el Prant, y no sé, el Nusselt va a ser a C veces por mi Rayleigh a la N. ¿No? La idea es evaluar el Nusselt y de ahí evaluar el coeficiente convectivo de transferencia de calor. ¿No ve? Entonces, oye, si yo aplico logaritmos, ahorita se me está ocurriendo también por esta ecuación. Oye, yo tengo el neperiano de Nusselt igual o log si quiere, ¿no ve? Ya iremos con eso. Después se cambia nomás de base, así que no hay ningún problema también. ¿No ve? Yo aplico logaritmo del Nusselt, porque es lo más común que utilizamos, va a ser igual al logaritmo de C, ¿no ve? Más N por el logaritmo del Rayleigh. Oye, Y igual a A más BX. Ya listo. ¿No ve? Yo ya lo tengo la ecuación, yo ya lo tengo la ecuación, lo ajusto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy aplicando aquí logaritmos? ¿Por qué se me ocurrió aplicar logaritmos? Y esto también es válido para convección forzada, no estoy haciendo solamente para convección natural. Es que lo que pasa es que voy a tener diferentes valores, ¿no? Voy a jugar con distancias, voy a tener diferentes valores de números y del Rayleigh. Y si tengo diferentes valores del Rayleigh, voy a tener diferentes valores del Nusselt. Y voy a tener un rango en el cual esto se va a comportar perfectamente lineal. Ahí voy a estar mi límite, ¿no ve? Voy a decir, el Rayleigh de 1000 a 2000 cumple con esta condición. Yo voy a hallar cuánto vale mi C, voy a hallar cuánto vale mi N por el ajuste de la recta. Oye, entonces, ¿qué estamos haciendo? Che, hoy estamos poniendo magia. No, esto es fuera, por eso lo he puesto ahí, es fuera de lo que estamos avanzando, pero es aplicable tanto a convección forzada como convección natural. ¿Se entiende lo que he dicho o hay alguna consulta o aclaración que necesite? Ya. Entonces, bueno, ya hemos trabajado con esto, las condiciones, ¿no ve? Yo lo único que les pido es, aquí les dije, hay ventanas inclinadas, ¿no ve? Y si ustedes se dan cuenta, va a ser, oye, ¿cómo evalúo las propiedades? ¿Y qué ecuación del Nusselt utilizo para calcular el Rayleigh? ¿O qué ecuación de Rayleigh necesito para utilizar y calcular el Nusselt? Ya, entonces yo les pido que complementen su formulario con las ecuaciones y lean un poquito para complementar lo que les dije. ¿Ya? Pero la última parte, habíamos indicado, para terminar este tema ya, habíamos indicado inicialmente que yo podía tener convección forzada y convección natural. Entonces aquí les estoy mostrando
dos posibilidades, ¿no ve? En las que puedo tener convección, en las que puedo tener convección forzada y natural. Y nosotros habíamos visto en función del Grasov, ¿se acuerdan? O yo tenía el Grasov sobre el Reynolds L al cuadrado. Y decíamos, oye, cuando esto es 1, los dos mecanismos son importantes. Entonces tengo un mecanismo combinado. ¿No ve? Ah, bien, esa pregunta, que esa secuencia que he dicho es un mecanismo combinado. Por si acaso, en el examen de convección, yo puedo preguntar cosas de conducción, porque ya hemos pasado. ¿No ve? Nadie me puede decir, ingeniero, no sabía. Es ridículo es eso, ¿no ve? ¿Por qué? Ahora no es porque yo quiero, ¿no ve? Porque los mecanismos, esa palabra que he utilizado ahorita, son combinados. Puede haber conducción, puede haber convección y puede haber radiación. Entonces, como estoy en convección, voy a ver lo que es conducción más, o sea que no va a haber lío. Ya empezamos ahora la parte de radiación. Cuando nos toque radiación, yo voy a poder ver también la parte de preguntar, la parte de conducción y la parte de convección. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos dos condiciones. Entonces, cuando tengo el Grasov sobre el Reynolds al cuadrado igual a 1, se tiene ambos mecanismos. ¿No ve? Se tiene ambos, pero un cacho. Lo pondré aquí abajo, porque me voy a rayar, no sé para qué he puesto esta gráfica, ¿no? Pero ya lo he puesto, no lo voy a borrar. ¿No? Estamos en ambas situaciones, ¿no ve? Y les estoy diciendo, oye, entonces se tiene, primero, copien los dos, ya, y me dicen cuando terminen. ¿No? Aquí podemos aumentar los dos mecanismos importantes. ¿No ve? No puedo despreciar ninguno de ellos. ¿Qué ha pasado? Permítanme mientras tanto ver lo que está pasando. ¿Me avisan, por favor? ¿Listo, muchachos? Una consulta, para una Sí. ducha eléctrica, ¿el mecanismo de transferencia de calor es conducción? ¿Para qué? Perdón. Para una ducha eléctrica, ¿su mecanismo de transferencia de calor es convección Pero o ¿a qué parte de la ducha te estás refiriendo? la parte que calienta el agua? ¿O cómo es? Supongo que es una placa, no entiendo, parece que son diferentes tipos de ducha. No, a ver, pero cuando agarramos, no lo veas como una ducha. No sé si alguna vez ustedes
tiene el mismo procedimiento que la ducha, el calentamiento, ¿no ve? No sé si ustedes alguna vez con su papá o su mamá se han hecho o en escuela, han hecho con las, a ver, déjenme acordar, con con las cajitas o recipientes de las cremas de zapato, no sé si han hecho un calentador de agua, ¿no ve? No sé si han hecho un calentador de agua. Ya, claro, en esos momentos era el funcionamiento como el de la ducha, pero era todo metálico, ¿no ve? O sea, podía dar hasta corte, pero la cosa es que no choque la resistencia que ustedes compraban, esas de hornillas, ¿no ve? Que no choque con la parte metal, porque hacía contacto, tenía que estar al aire nomás, ¿no ve? Y lo ponían dentro del agua y lo conectaban y empezaba a calentar, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿No ve? Si nosotros agarramos, oye, todo está estable, ¿no ve? En primera instancia no hay, la temperatura del fluido está uniforme, está en el medio. Después, ¿qué está pasando? Oye, hay una resistencia en el medio, digamos, lo pondremos para ser más puntuales, ¿no ve? Axites tal vez, ¿no ve? Aquí tengo en el medio, tengo el agua y aquí pongo mi resistencia. Esta resistencia está botando energía. Tengo generación interna. No hay movimiento del fluido. Todo está a una temperatura constante. La primera secuencia entonces que nos da a entender esto, oye, hay conducción. No, yo tengo generación interna, no hay movimiento del fluido, está estático, ¿no ve? Más o menos es el concepto de la ducha, porque hay un espacio, si ustedes se dan en la ducha, ¿no? Hay un espacio por donde solamente primero entra agua, si ustedes han desarmado alguna vez una ducha, ¿no? Y de ahí recién cae. O sea, el agua está pasando ya se ha calentado y eso está regulado para un flujo, ¿no ve? Para un caudal. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, ¿no ve? Existe la transferencia de calor por conducción. Y de ahí, una vez que hay el movimiento, ¿no ve? Porque el agua tarda en calentarse, ustedes saben eso, ¿no ve? No abren y sale caliente. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene un reservorio donde hace que se llene y después cae. ¿De acuerdo? Y ahora, si esa entrada y esa salida es constante, ah, estaríamos en estado estacionario y solamente habría conducción. Ahora, si ya no es igual la entrada a la salida y nosotros podemos regular el caudal, ya podría haber también la transferencia, podría, ¿no ve? Haber la transferencia por convección. ¿No? Pero por todo como es la secuencia, está en estado estable, entra y sale, tiene que entrar y salir más o menos al mismo caudal, porque las duchas están diseñadas para una presión específica, para un rango de presión específica. ¿Ya, Solís? Sí, sí, ingeniero, gracias. ¿De cómo se lo toca? Estoy actualizando. Ya. Ya me has hecho olvidar, Gustavo. Oye, muy buenas preguntas, pero ahí está pues para armar otra práctica tienen. Miren aquí, a veces ustedes dense cuenta, cuando uno plantea algunas preguntas, ahí genera. Ya tienen, desarmen la ducha, una ducha desarmenla, no cuesta mucho, pongan en un recipiente y empiecen a analizar la transferencia de calor. ¿No ve? Inicialmente, que solamente sea un balde, una lata, un recipiente donde calienten la ducha. Y vean el mecanismo de transferencia de calor. Ojo, ese estado no estacionario en ese momento, ¿no ve? Analicen esa cosa, con generación interna, plaf. Después hagan que la entrada y jueguen con los caudales de entrada y de salida. Oye, estarían hallando ecuaciones para el agua, ¿no? Para el fluido que es agua. Y pueden comparar, o sea, fíjense, también es una práctica relativamente barata, porque necesitarían un recipiente, oye, un balde de plástico, una ducha,
¿no ve? Y analizar lo que pasa en esa secuencia de la ducha, ¿no? Che, la transferencia es por qué. ¿Es por conducción, por convección? ¿Se sería convección natural? ¿Habría convección natural? Amén. Miren, miren, ya sale mucho más interrogantes, ¿no ve? Ah, este de aquí, oye, está irradiando energía, esta resistencia eléctrica. ¿Radiación habrá? Ah, pero eso de radiación vamos a ver recién. ¿No ve? Oye, se han generado N prácticas que pueden modificar tranquilamente ustedes las 6 pinches prácticas que hacen, ¿no ve? Por la cantidad de estudiantes. Entonces se podría trabajar con unas 12 prácticas donde por grupos podrían rotar, ¿no? Y complementaríamos la parte del, ¿qué se llama? De la teoría que estamos viendo. Ah, sería interesante, ¿no ve? Ya, pero ya no me acuerdo ahora en qué estaba, che. Ya me has hecho olvidar, Solís. Ah, me acordaré en qué estaba. Ah, ya. Entonces, como tengo dos mecanismos, puedo tener tres o puedo tener los cuatro mecanismos. Bueno, en caso de tener convección forzada, natural, conducción y radiación, ¿no? Tendría los cuatro mecanismos, ¿no? Voy a analizar mecanismo combinado, ¿no? Entonces se analiza como mecanismo combinado. H, una pregunta, Solís, y a todos ustedes. ¿Y desde cuándo van a pasar clases en Cotacota? Ustedes en laboratorio. Allá, porque todos los laboratorios tienen que irse, no había Cotacota. Ya se han bajado la mayoría, pues. Solamente falta algunos. OP1 más pasado abajo. Ah, no, pues OP1 tu suerte, ¿no? Estabas en pandemia. Ah, pero ya lo has conocido al ingeniero Góngora, 1,90, casi 2 metros. A la macana. Control, ah, bueno, vas a llevar recién control, ¿no? Saben, había una anécdota. Eso siempre les comento. Había dos grandotes en la carrera. Yo era estudiante. Yo al ingeniero Góngora no lo conocía. No, entra primer, segundo semestre. Lo conocía al ingeniero Roberto Moscoso, que era mi docente del laboratorio de orgánica. Muy buena gente. No, buena gente. O sea, se hacía querer, ¿no? Pero era grandote, grandote. Entonces, y esto comenta el ingeniero Góngora, ¿no? Ahí ya cuando charlamos ahora, ¿no? Cuando éramos estudiantes charlábamos muy bien con el ingeniero Góngora, por si acaso, ¿no? Claro, obviamente con el respeto que hay de ingeniero a estudiante, pero había, me acuerdo esas veces, había changos que estaban ya en OP3, en OP4, que le decían Jesús, no le decían ingeniero. Al ingeniero Álvarez, yo nunca le puedo decir, ¿no? Por más que seamos colegas, ni a ninguno, no lo puedo decir por su nombre. Dime, me dicen, no, siempre son ingenieros porque han sido mis docentes. Al ingeniero Álvarez le decían Alfredo, ¿ya? O sea, tenían mucha confianza. Antes, como les digo, tal vez era porque era pequeña, la carrera éramos 150 en toda la carrera, éramos, parecería, más familia, ¿ya? Y habían hecho una competencia en quién era el más alto. Y el ingeniero Gonga le había ganado, creo que él me mide, creo que 1,98 o 2 metros, y el otro medía 1,95, 1,96, así. ¿No? Y desde ese momento el ingeniero Góngora le decía el moco de la carrera, dice, ¿no? Entonces imagínense 1,96 medir y que le diga moco, mucha grave, ¿no ve? Nosotros apenas estamos llegando al 1,70. ¿Vos cuánto mides, Solís? 1,72, ingeniero. ¿Vos, Muñoz? Eres estatura casi normal, ¿no ve? Porque nosotros generalmente somos medio chatitos, ¿no ve?
Entonces imagínate verlo al ingeniero Gongres hacia arriba, pues así todavía tú eres alto y a un cacho no lo vas a ver, no lo vas a ver muy arriba. Pero imagínate de las chicas, digamos, que más o menos el estándar aquí está por debajo de unos 60 es el estándar en La Paz, ¿no ve? Ucha, de unos 50 es ver casi medio metro arriba, ¿no? Entonces a veces te les causa su impresión, ¿no? Y como habla fuerte, se asustan. Y les riñe peor, ya están más fregados, ¿ya? Pero miren, ya me han hecho pasar también el tiempo. Se analiza como mecanismo combinado. Oye, entonces el mecanismo combinado, voy a ver un user combinado. Oye, esto va a ser entonces minusel por convección forzada más menos minusel por convección natural. Ya claro, ya voy a hallar, digamos, las condiciones, ¿no ve? De Grasov, de Reynolds, ¿no ve? Ya todo esto a la 1 sobre n. ¿No ve? Entonces, utilizamos el signo más cuando trabajamos con flujos de apoyo. Me estoy allá. Para flujos de apoyo y transversal, ¿no? Menos para flujos en oposición. Ya, entonces n varía entre 3 y 4. N es igual a 3 para superficies verticales. Y n es igual a 4 para superficies horizontales. Apenas no veo. Listo. Entonces, creo que no hay ningún inconveniente. Ya está claro cuando tengo un mecanismo combinado, pero se complica. Ahora, ahí va, nuevamente, nuevamente yo un poco un poquito me digo porque no, a veces cuando vemos el punto puntual, el punto, no se me aclara a veces la idea, ¿no ve? Ahora, nuevamente podemos trabajar con prácticas de laboratorio, ¿no ve? Si ustedes se dan cuenta, trabajando acá en estos, tengo mi plancha, listo, traigo una plancha que ya no me sirva, ¿no? Armo mi sistema, me pongo un motorcito, ¿no ve? Y empiezo a trabajar. Sin el motor, solamente tendría aquí la generación y tendría convección, ¿no ve? Mi temperatura, mi calor constante en la placa, ¿no ve? Solamente hay que tener conocimiento de la cantidad de energía que estoy botando por esa área, ¿no ve? Entonces ahí sería ver el manual, o prácticamente si no hay, si la plancha ya no es de uso común, todo desarmar y ver cuánto es de cuánto es la resistencia. Ya, y tengo la superficie y listo, ¿no ve? Y de ahí empiezo a calcular, ¿no ve? Flujo forzado, ¿no? Con flujo de apoyo o flujo en oposición. Esta sería interesante trabajar, ¿no ve? ¿Cómo puedo trabajar con la placa fría? Oye, podría ver la manera de colocar hielo en esta parte, ¿no ve? Ya, y con un poquito de sal, entonces esto se va a mantener fría y aquí siempre va a ser mucho más caliente. Y por aquí yo lo pongo acá, así ya tengo el flujo de oposición. ¿No ve? Con cosas sencillas, tampoco cosas. La idea es que siempre planteemos prácticas con cosas que
tengamos acceso rápidamente a poder conseguir, ¿no ve? Yo tengo sal, está a temperatura caliente, digo, hielo, le pongo sal, ¿ya? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Listo. Entonces ya tenemos toda la parte del capítulo de convección, ¿no ve? Del capítulo de convección desarrollada para que nosotros podamos prepararnos para el examen. Ahora ya vamos a entrar a un nuevo capítulo que es el de radiación. ¿Cómo están con la ayudantía? ¿Tranquilo? Joven. Nada. Nadie habla de nada. Ingeniero, yo creo que si fuera presencial, mejor podría explicar, auxiliar. No, pero es buen ayudante, ¿no? Sí, sí, O es un mal ayudante. es bueno, solo que el problema son los medios digitales, son No limitantes, ves. creo, para la creatividad, para la enseñanza. Muñoz, ¿vos qué opinas? Porque vos y el Solís nomás hablan, las mujeres no hablan, tal vez por miedo, deben decir, estos son machistas, así que si hablo me van a cuestionar. ¿Qué dices, Solís? ¿Qué dices, Muñoz? Pero eso tienen que decirles. Muy buena tu observación. Ya. Como les digo, yo gracias a Dios, no sé si lo dicen de manera sincera, ¿no? Pero siempre he tenido auxiliares que, tanto en OP2 como en OP3, que no se disparan, digamos, del contexto normal. Ya, en instrumentación también, o sea, ninguno. Bueno, gracias a Dios yo les dejo, ¿saben? Yo también soy sincero en esa parte. Yo les digo a ellos, vos ve mi cuaderno, cómo estoy avanzando, y avanzar funciona eso, no te adelantes, trata de no adelantarte, y no eres nación independiente, les digo, ¿no? Dependes de mí, ¿no ve? Entonces, es bueno dejar, espero que cuando ustedes sean auxiliares de docencia, ¿no ve? Lleguen a coordinar, porque hay docentes que quieren que les muestren todo, ¿no ve? Todo lo que avanza uno, todo. Y a veces, con el tiempo que tiene el auxiliar, no, pues no da, ¿no ve? Porque él también tiene clases, tiene que hacer sus cosas. Yo por ese lado veo, porque a mí mis docentes no me han exigido así, mostrarles cada rato, no, no, porque creo que se daban cuenta que yo cumplía. Yo sí iba y la primera clase les buscaba y coordinaba, ingeniero, yo voy a ver, voy a hacer lo posible por buscarle, tengo clases así, ¿no ve? Siempre se habla bien y se entiende. Y yo voy a avanzar de acuerdo a lo que usted avanza, yo voy a ver el cuaderno de los estudiantes y nunca me voy a ir por la tangente. ¿No ve? Es bueno aclarar desde el principio que uno va a estar en contacto con en función a todo lo que avanza él. Entonces uno trabajaba ahí, gracias a Dios yo nunca les digo, ¿no? Como auxiliar nunca he tenido inconveniente con ninguno de mis docentes, ¿no? He tenido mis docentes, eran mis profesores, obviamente, ¿no? Todos los profesores acá. Ya. Oye, veamos lo que es radiación. Estas unos 10 minutitos más. Hoy día creo que me he lagarteado demasiado. Ya debía haber avanzado un poquito más de esto. Pero, ¿qué hemos visto hasta ahorita? Hemos visto conducción. ¿Qué era la conducción? ¿No ve? Era la transferencia de calor en medios porosos, en sólidos. Y el único mecanismo en medios porosos. ¿Ya? ¿Cómo era la transferencia de calor? ¿No ve? A través del movimiento vibracional de las moléculas. Ya hemos visto estado estacionario, no estacionario. Pero ¿cuál es?
la esencia del mecanismo de conducción? Materia. Debe existir materia para que haya transferencia por conducción. No hay materia, ¿qué voy a hacer? No voy a transferir nada. ¿No ve? Lo mismo con el segundo mecanismo que hemos acabado de ver. ¿No ve? Hemos visto la convección. Oye, ¿la convección qué era? La transferencia de calor en un fluido. ¿No ve? Aquí habíamos visto, oye, el K, la conductividad térmica. Acá básicamente habíamos dicho, che, la convección es más compleja que la conducción. Y la idea es determinar H. Aquí con el K nosotros evaluábamos, ¿no ve? El espesor, podíamos evaluar el espesor de aislante, podíamos evaluar la cantidad de calor. Pero aquí básicamente era, oye, yo voy a evaluar H. ¿Cuánto valía H? Porque el calor lo podía evaluar por conducción, ¿no ve? Y pese a que yo tenía aquí un K del fluido. Ah, como hay movimiento del fluido, oye, podía tener mecanismo por convección. Cuando no hay movimiento del fluido, ¿a qué está pasando? Ah, no tengo el mecanismo por convección. Ah, entonces hasta que haya movimiento del fluido, hoy yo tendré conducción y después habrá el mecanismo más importante, será pues, el de convección. ¿Ya? Pero, ¿qué o cuál es la condición para la convección? Que haya un fluido. Ah, no ve, hemos dicho un fluido. Este fluido puede ser gas o puede ser líquido. Ya, entonces, ¿qué es un gas y qué es un líquido? ¿Ve? Un gas o un líquido es materia. Entonces, nuevamente, ¿no ve? Para que exista transferencia de calor por convección, oye, tiene que haber materia. ¿No ve? Entonces, para estos dos mecanismos debe existir materia. Listo. Y dos mecanismos que hemos visto. Y ahora, de forma general, oye, empezamos a estudiar lo que es la radiación. Y si nos damos cuenta nosotros, oye, la radiación, en este caso, en esta gráfica, está proviniendo del Sol. Y cuando viene del Sol, pasa por el espacio primero, ¿no ve? Por el espacio, donde decimos que no hay nada de materia, es un vacío. Pero la radiación pasa, porque viene a través de radiaciones electromagnéticas. Electromagnética. Y en el espacio, o el espacio, es vacío. Oye, entonces, el espacio es vacío y se transmite energía. Ah, y la forma de transmitirse es por radiación. Significa que la radiación es un mecanismo de transferencia de calor que no necesita materia para ser transferido. ¿Ya? Entonces, oye, radiación, mecanismo primario de transferencia de calor que no necesita materia para ser transferido. Y la forma en que se transmite, les dije, es a través de radiación electromagnética. Ya estamos a 10:37, ¿sí? Entonces, lo voy a dejar ahí. ¿Ya alguna consulta que tengan hasta ahí? Ya, lógico, ninguno, yo creo, porque estamos todavía viendo algo que ustedes conocen, ¿ya? Vamos a trabajar con un poquito de recordar sobre qué es la radiación electromagnética
y las leyes que gobiernan la transferencia de calor por radiación. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta ahí, terminamos la clase. No, solamente, claro, en un mecanismo, a ver, ya les mostré, les decía, ¿no ve? Puede ser que la convección natural sea importante. Hemos dicho que el GR sobre el Reynolds al cuadrado, eso tiene que ser mayor que 1. Puede ser que la convección forzada sea importante. Eso hemos dicho que la relación del Grasov versus el Reynolds al cuadrado sea menor que 1. Entonces, les he dicho ahora, ¿qué pasa cuando es 1? Eso significa que los dos mecanismos son importantes, ¿no ve? Tengo entonces un mecanismo combinado. Solamente en esa condición, cuando es 1, cuando yo estoy seguro que los dos mecanismos influyen y tienen importancia los dos, puedo utilizar el Nusselt combinado. ¿Está claro, Muñoz? Ya. Ya, y tenemos nuestra ecuación, fíjense, está separado, ¿no ve? Primero hallo mi Nusselt por convección natural, o sea, hallo mi Grasov, hallo mi Rayleigh, ya tengo calculado el Nusselt por convección natural, después hallo con mis ecuaciones para hallar el Nusselt por convección forzada. Ya, con las ecuaciones, ¿no? De convección forzada pura, con las ecuaciones de convección natural pura. Una vez hallado eso, reemplazo en la fórmula que les he dado y hallo el Nusselt combinado. ¿De acuerdo? Ya. Listo. Ahí quedaremos, por favor. Se cuidan, se portan bien.